es mantenernos, hermanos, en el camino del Señor. Mantenernos en el camino del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor. Si usted lo tiene ya en el libro de Colosenses, si puede ponerse un momento de pie para leer la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo voy a volver a repetir en verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias, Señor, por las pruebas, por las luchas. Gracias porque estamos en pie. No porque nosotros seamos buenos, sino porque tú eres bueno. Porque el fuerte, el grande, el poderoso eres tú, Señor. Queremos honrarte en esta mañana. Queremos adorarte. Queremos, Señor Jesús, glorificar y bendecir tu nombre. Decirte gracias. Gracias, Señor, por este pueblo que ha sido lavado con tu sangre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes, los que están ausentes. Bendice a cada uno por nombre. Señor, hazlos fuertes, hazlos valientes para que ellos puedan perseverar. Que no miremos a diestra ni a siniestra, sino que pongamos nuestra mirada en ti. Que podamos, Señor Jesús, tener la confianza y la certeza de que tú vas delante de nosotros peleando batallas. Que tú vas delante de nosotros peleando, Señor Jesús, las guerras. Y nosotros contigo somos más que vencedores. Manténnos firmes, manténnos fuertes en este nuevo año que va a entrar. Ayúdanos a ser mejores cada día, pero para ti. Quita de nosotros todo aquello que no nos deja crecer. Quita de nosotros todo aquello, Señor Jesús, que nos atrae. Si hay cosas en el mundo que nos atraen, Señor, apártalas. Que podamos poner siempre nuestra mirada en ti. Que podamos, Dios mío, que tú seas la porción de nuestra vida. Que tú seas, Señor, todo lo que nosotros, Señor, anhelamos y necesitamos. Porque fuera de ti no queremos nada. Contigo lo tenemos todo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Te damos gracias, Señor, por los misioneros, por los evangelistas, por los que están siendo perseguidos en diferentes partes. Bendícelos. A cada pastor que está haciendo un ministerio, Señor, agradable delante de ti. Bendícelos, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Y amén, hermanos. Puede tomar su asiento en esta preciosa mañana. ¿Usted sabe que Dios ha sido bueno? En todo tiempo, amén. En todo tiempo. Dios es bueno. Amén. Dios ha sido bueno. O Dios es bueno, amén. Si alguien nos visita por primera vez, que levante su mano, hermanos. Si alguien nos tiene por alguien que venga por primera vez, a veces aquí no se ve para atrás, ¿verdad? Pero si todos somos de casa, gloria a Dios. Todos somos de casa. Amén. Qué bueno es el Señor. Entonces, mi amado hermano, entramos. Dice el primer versículo, hermanos: por tanto, de la manera, ¿verdad? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ahí el primero es andar. Andar, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver aquí andar. ¿Cómo podemos nosotros caminar? ¿Cómo podemos nosotros andar en el Señor Jesucristo? De la manera que lo hemos recibido. De la manera que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo conocimos por primera vez, cuando tuvimos un encuentro con Cristo Jesús. Andar en Él. Pero no lo vamos a poner así, hermanos, porque muchos podemos pensar: bueno, pastor, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, cuando el Señor tuvo misericordia de mi vida, pues yo estaba en un parque, y en ese parque pues estaba ahí sentadito, y de repente llegó un varón y me comenzó a hablar del Evangelio, y el Señor ahí tuvo misericordia de mi vida, me tocó mi corazón, y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Entonces tengo que andar toda la vida así, llorar y llorar y llorar, porque ese es el andar en Dios. No está hablando de eso, sino lo que está el Señor hablando aquí es que de la manera que nosotros conocimos al Señor Jesucristo, y cómo lo recibimos a Él, hermanos. Lo recibimos a Él, hermanos, recibimos su enseñanza. Recibimos sus mandatos. Recibimos, hermanos, que Él es sacerdote. Recibimos que Él es rey.
Recibimos también que Él es Señor de señores. Recibimos, hermanos, la enseñanza de Jesucristo, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, las leyes, cómo tenemos que, hermanos, caminar en ese hermoso Evangelio. Eso es lo que hemos recibido, el Evangelio de Jesús. Cómo Él nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuál es el Evangelio del Señor Jesucristo? 1 Corintios 15, se sabe, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? El Señor vino, tuvo un ministerio, ¿verdad? Ese es el Evangelio de Jesucristo. Murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Él es el dueño de todo. Él hizo el universo. Él se enseñorea sobre el universo. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos, hermanos, algo bien importante, porque dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que había recibido al Señor Jesucristo, ¿y qué más dice? Amén, ¿verdad? Andar en Él. Pero mire, pues, si usted analiza la palabra de Dios y la examina verdaderamente, hermano, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido. Pero aquí viene algo bien importante: al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, mire, pues, la palabra, hermanos, Jesucristo, usted sabe que es, hermanos, el Mesías, ¿verdad? Y Jesús es el Salvador. Y Señor es el que gobierna todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que Jesús es mi Señor, quiere decir que Él gobierna su vida. Ya no vive usted, sino Cristo vive en usted. Cuando usted comienza a caminar en el Evangelio de Jesucristo, ya no es lo que usted quiere hacer, ya no es lo que usted quiere decir, sino lo que Cristo dice en usted a través de su palabra. Amén. Entonces, lo que está diciendo, hermanos, que nosotros recibimos al Mesías, que es Jesucristo, recibimos a Jesús, que es el Salvador, y ahora, hermanos, reconocemos que Él es Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que Él diga, nosotros lo vamos a vivir al pie de su palabra. Entonces, andar en Jesucristo, hermanos, es vivir lo que está en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos insta a vivir una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de unidad, una vida de alabanza, una vida de acción de gracias, una vida de hermanos, de tantas cosas que el Señor nos dice. Tenemos que caminar en este camino del Señor. Amén. Entonces, mi amado hermano, el Señor, hermanos, nos da ese mandato. Es el número 1 que nos da, el mandato de andar. Es un mandato que nos está diciendo: andar o caminar en el camino del Señor. Y durante muchos tiempos nosotros, hermanos, hay muchos aquí que tenemos años, otros somos nuevos, otros tenemos menos años, que estamos caminando en el Señor. Y hasta por su gracia y por su amor y por su misericordia es que estamos caminando en el Señor. El caminar en el Señor, hermano, cuando Él nos dice caminar, o cuando Él, hermanos, el camino de Él, no es, hermanos, que nosotros buscamos el camino, no es que nosotros, hermanos, lo encontramos el camino, sino que Él ya nos puso en el camino. O sea, nosotros ya estamos en el camino del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Caminar. Caminemos porque, hermanos, el camino ya está. El Señor ya nos puso en el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces estamos en el camino. Entonces, hermanos, Pablo aquí le estaba hablando a una iglesia de Colosenses, porque, hermanos, se habían levantado falsos maestros, los gnósticos, hermanos, personas, hermanos, que ellos decían que también, hermanos, podían buscar ellos la sabiduría, podían buscar el crecimiento espiritual a través de otros medios, no a través de Jesús. Y por eso Pablo les instaba, Pablo les exhortaba, Pablo los animaba, porque así como ellos habían comenzado en el Evangelio, así como ellos habían recibido el Evangelio, así como ellos habían reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, así como ellos reconocían que Cristo era el Señor de su vida, tenían que seguir caminando en ese Evangelio. Ellos no tenían que ver a diestra ni a siniestra, porque, hermanos, acuérdense, hermanos, que las personas, los herejes, las personas, hermanos, que son falsos maestros, falsos ministros, no están dentro del redil. Ellos están, hermanos, nosotros vamos en el camino, pero ellos están aislados, tratando de sacarlo a usted para que usted viva las herejías que ellos están viviendo. Pero nosotros no tenemos que mirar, hermanos, lo que está pasando ahorita en el mundo. Se sabe que se ha levantado mucha falsedad en las iglesias.
hermanos, donde hay, hermanos, iglesias que hacen diferentes cosas, ¿verdad? Para que la gente esté entretenida. Metemos payasos a la iglesia para que haga reír a la gente, porque usted viene triste, viene agobiado. Entonces necesita usted un relax. Usted necesita sonreír. Pero hermanos, aquí no venimos a eso. Aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Venimos a edificarnos a través de la palabra de Dios. Aquí el único, hermanos, que nos da gozo, nos da bendición, nos da alegría es el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, no hay otra cosa que usted de gozo. Es la palabra de Dios que nos da gozo a nosotros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no necesitamos eso. Nosotros lo que necesitamos es estar, hermanos, en el camino del Señor, caminar en el camino del Señor y meternos en la presencia de Dios para que Dios nos dé el gozo, para que Dios nos dé la alegría y para que Dios nos dé la victoria. Mi amado hermano, entonces hay que caminar, ¿verdad? Nos da un mandato caminar. Y usted sabe ahora el caminar en el Señor. Amén. Porque Él, hermanos, es el dueño de todo. Él, mire, es el dueño del universo. Es el dueño, hermanos, de todo lo que existe. Y aún Él es el dueño de nuestra vida, ¿verdad? Él es el dueño de su vida. Usted no puede decir es mi vida, yo vivo mi vida a mi antojo, como yo quiera vivirla. Ya no puede decir es usted, porque ahora el dueño de esa vida se llama Cristo Jesús, el Señor de su vida. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es algo bonito, el mandato que nos da. Entonces, hermanos, el punto que estamos viendo número 1 es el mandato. De la manera que has recibido a Cristo, debes caminar en Él. ¿Se da cuenta? De la manera que usted recibió a Jesucristo, en esa manera que usted recibió a Él, usted debe caminar en Él. Ahora, Él le traza a usted caminar en Jesús. Usted dice, bueno, caminar, ¿estoy caminando o no estoy caminando? Porque, hermanos, el que no camina es peligroso, porque no está caminando. Porque entonces está volviéndose atrás. ¿Sí me entiende? Y volver para atrás es peligroso. Ustedes, hay un dicho que dice, ¿verdad? Para atrás, ni siquiera para tomar impulso, sino siempre la mirada hacia arriba, siempre la mirada hacia adelante. Y nuestra mirada tiene que estar puesta, ¿dónde? En el blanco que es Cristo Jesús. Sea hermano, mire, lo bonito es cuando nosotros decimos, bueno, y les decía al principio de la carrera que ya se fue, ¿verdad? Pero es bien importante esto, porque ella se puede decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Por lo demás, está esperando la corona de la vida. Y no solo a mí, sino a todos los que nosotros nos quedamos. ¿Se dan cuenta? Ahora, nosotros ahorita estamos en la batalla, estamos en el camino. Esa persona que ya se fue, caminó en el camino del Señor, llegó a la meta. Dice que no se detuvo aquí ni aquí, hermanos. Caminó, porque lo que recibió ella de Jesucristo, lo vivió, anduvo en todo eso. En los mandatos, en las leyes, en los estatutos, en el amor, en la unidad, en la predicación, en la adoración, en todo. Vivió el Evangelio de Jesucristo y creyó lo que la palabra del Señor decía, que hay vida eterna para todo el que cree en Jesucristo. Que nuestro fin, hermanos, en Jesucristo no es pérdida, es ganancia en el Señor. Entonces, hermanos, es importante que lo que usted ha recibido, que no vengan, hermanos, cosas que le digan, mira que aquí está bonito, que aquí está esto, que aquí está lo otro, y usted sea atraído por eso. No, usted tiene que caminar en el camino del Señor, porque, hermanos, se van a levantar falsos, se están levantando falsos, hermanos, maestros, falsos profetas, falsos, hermanos, enseñadores, que le van a atraer a través, hermanos, de la filosofía, a través de tantas circunstancias. Pero si usted tiene puesta verdaderamente y está caminando en el camino del Señor, nadie lo va a distraer. Nadie lo va a traer, porque su fin y su camino es el fin, llegar hermanos, a conocer al varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? Este es el caminar en el Señor. Entonces, hermanos, el número 2, vamos a ver el número 7. Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados. ¿Se da cuenta la palabra, hermanos? Vamos a ver la palabra ahí, arraigados. Ahora, el punto 2 aquí es cómo mantenernos en el camino. Fíjense, pues, el punto número 2 es, mi amado hermano, el mandato. Este es un mandamiento. Y el mandamiento es cómo nosotros podemos andar en el camino. Pero cómo nosotros, hermanos, en el número 2 es cómo mantenernos en ese camino. Porque podemos estar en el camino, pero cómo nos mantenemos ahí. Para que usted me pueda entender, usted ya tiene a Jesucristo, usted está caminando en el Evangelio, pero ¿cómo se puede mantener? ¿Cómo hace usted para mantenerse? ¿Cómo hace usted para decir, wow, tal persona ya ganó la batalla, tal persona está perseverando durante mucho tiempo? ¿Cómo hacen esas personas para perseverar?
Porque aquí no es con nuestra fuerza, no es contra nuestra inteligencia, no es contra nuestra astucia, sino todo es, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña cómo hacerlo. Por eso nosotros tenemos un manual hermoso aquí, que es la palabra de Dios. Es la palabra hermosa, es la que a usted le da vida. Entonces, aquí dice la palabra del Señor. La primera dice, y aquí, hermanos, en este versículo, si usted lo ha leído, se va a dar cuenta que aquí, hermanos, hay, mi amado hermano, en este punto hay, hermanos, 4 metáforas. En el verso 7. Aquí puede usted ver 4 metáforas, ¿verdad? La primera es, hermanos, que dice, arraigados en Él. Ajá, arraigados en Él. Entonces, mire, pues, hermanos, aquí vamos a sacar 4 cosas, hermanos, 4 puntos importantes de este punto 2, o 4 incisos 4. Inciso A, B, C y D, ¿ok? Para que usted me pueda entender. Entonces el punto 2 es cómo mantenernos en el camino. Y la manera de, hermanos, de caminar en Cristo, aquí nos va, hermanos, a dar 4 metáforas que estoy diciendo para que me pueda entender. Entonces, número 1, hermanos, esta metáfora es firmemente arraigados en Jesús. Y si usted se puede dar cuenta aquí que aquí nos está comparando, hermanos, con árboles plantados. Fíjense, pues, la primera metáfora es, hermanos, que nos habla de agricultura. Nos habla de árboles plantados, arraigados. Usted se da cuenta que un árbol, para que esté bien cimentado ese árbol, ¿qué necesita ese árbol? Necesita profundidad. Necesita que ese árbol, hermanos, conforme más profundo está, sus raíces se van extendiendo más. Y entre más se extienden esas raíces, ese árbol se hace más fuerte. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Si ese árbol, hermanos, se extiende más, esas raíces, hermanos, están bien fuertes, vienen fuertes vientos, vienen fuertes huracanados, pero no lo van a tumbar. Y ahí usted puede ver el ejemplo de la parábola que pone Jesús, ¿verdad? Cuando dice la casa que es edificada en la arena y la casa que es edificada sobre la roca. Si los cimientos de esa casa no están bien profundos, entonces, hermanos, no va a poder soportar. Ahora fíjense, pues, este árbol que nos está, hermanos, el apóstol Pablo nos está, hermanos, dando como esa metáfora, este árbol para que pueda crecer y para que pueda estar fortalecido. Usted puede ver, hermanos, en el campo un árbol, y ese árbol usted lo puede ver que es un árbol frondoso, un árbol inmensamente alto, sus ramas son grandes, sus hojas son hermosas. Da gusto ver un árbol así, da gusto que usted vaya a refugiarse debajo de ese árbol, amado hermano, y es una figura espiritual para nosotros. ¿Cómo el cristiano puede, hermano, reflejar lo que está dentro hacia afuera? ¿Cómo un cristiano puede reflejar el gozo, el ánimo, la alegría que está dentro de él, fuera de él? ¿Cómo usted puede ver un cristiano que a pesar que hay pruebas, que a pesar que hay luchas, a pesar que lo atacan, a pesar que hay, hermanos, tanta cosa cotidiana en su vida, en su familia, en usted, por cosas que pasan, pero usted se mantiene por dentro, se mantiene fuerte, se mantiene contento, se mantiene gozoso, se mantiene animado, y esto lo refleja por fuera? Lo interior lo refleja exteriormente. ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Sí me entiende? Porque se da cuenta, hermanos, que alguien que está cimentado en el Señor o arraigado en el Señor es una persona que en todo tiempo se mantiene así. La lucha no lo agobia, la lucha no lo tumba, la lucha no lo mantiene triste, la lucha no lo mantiene desanimado, la lucha no lo mantiene enojado, lo mantiene contento, lo mantiene sonriente, porque, hermanos, sus nutrientes, hermanos, de esa persona que está dentro de él, que es el Espíritu Santo de Dios, fluyen como un río de agua viva dentro de él. Amén. Y entonces, hermanos, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra bendición, nuestro ánimo no depende de las circunstancias materiales. Dependen de las circunstancias, hermanos, o de las bendiciones espirituales que Dios está fluyendo dentro de nosotros. Porque, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, hermanos, si alguien me puede ayudar con este capítulo,
de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 15, hermano, versículo 5, dice el Señor Jesús que separados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Si usted lo tiene, dígame amén y lo vamos a leer juntos. 15:5. Sí. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Nada. 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 ¿Se dan cuenta? Para que ese árbol que usted mira, hermanos, si usted ve pues, la diferencia de un árbol en un desierto y la diferencia de un árbol junto a un río. Con vida. El árbol, hermanos, en el desierto está seco. Sequedad. Porque no hay relación, no hay comunicación. Las fuentes de agua son muy escasas. Pero el que se mantiene cerca del río, hermanos, ese árbol se mantiene frondoso, se mantiene alegre, se mantiene con esas hojas, hermanos, verdes. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que lo está alimentando, hermanos, es una fuente de agua muy grande. Y entonces póngase a pensar usted cómo está esa vida espiritual en usted. Si su comunicación, si su relación con Dios es muy escasa, ese árbol no está frondoso. Esas raíces, hermanos, no están bien arraigadas. Esas raíces están, hermanos, muy cortas. Entonces, hermanos, ese es el problema. Que cuando viene, hermanos, el enemigo y nos quiere, hermanos, decir cosas a nuestra mente, porque acuérdense que el campo de batalla de todo cristiano es la mente. El enemigo, hermanos, va a venir a la mente y le va a tirar un dardo. Y el dardo que le va a tirar es para tumbarlo. Es para sacarlo de la iglesia. Es para sacarlo de la relación que hay, hermanos, como iglesia que somos. Cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a clamar, cuando comenzamos, hermanos, a buscar al Señor, entonces, hermanos, ese es porque nuestras raíces están muy... ¿Se acuerda que Jesús pone una parábola del sembrador, verdad? Amén. Y el sembrador, hermanos, salió a sembrar. Pero parte cayó en pedregales, parte cayó, hermanos, en espinos, parte cayó en el camino y lo pisaba, pero una parte cayó en buena tierra. Y la parte que cayó en buena tierra dio buen fruto. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, lo que dice la palabra del Señor es que nosotros, hermanos, queremos hacer mucho con nuestro pensamiento, con lo que decimos, pero si no ponemos al Señor Jesucristo con nosotros sin Él no podemos hacer nada. Por eso dice la palabra del Señor que el hermano leyó, ¿verdad? En Juan 15:5, ¿verdad? Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada, hermano. Mire, cuando estamos separados del Señor no tenemos gozo. Queremos brotar gozo y no podemos tener gozo porque estamos separados de Él. Y el gozo de mi salvación es Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, entonces podemos ver aquí arraigados en Jesús. Y Pablo aquí nos compara con árboles, hermanos, ¿verdad? Que le estoy explicando. ¿Con qué ahora mire, con qué no nos está comparando el apóstol Pablo? Dice, pues, le estoy poniendo primero con árboles. Ahora, ¿con qué no nos está comparando Pablo? Y ustedes, hermanos, son testigos. Miren, pues, yo aquí, hermanos, donde yo vivo en mi país no hay de eso. Tal vez sí hay, pero no sé dónde, pero donde yo viví en la ciudad no hay. Donde yo he visto aquí, ustedes testigos, hay unas plantas que se llaman plantas rodadoras. Son como unos arbustos. Esos arbustos, hermanos, cuando se secan, se vuelven bolas. Y ustedes han visto en el freeway. Sí. Que van así rodando y de repente uno va en el carro, ¿verdad? Y usted hace un lado porque va la pelotota, va la bola así, ¿verdad? En el desierto hay mucho de eso. En el desierto usted ve que hay mucho de eso. Entonces, hermanos, pero ahora pónganse a empezar, pues. Son plantas tal vez más altas que este púlpito. Son bien redondas. No, perdón, son altas y son así bien anchas. Pero cuando esas, ahora fíjense, pues, la raíz de esas plantas son menos que este dedo meñique. Ese es el tronco. Entonces, cuando esa planta sopla el aire o se seca, no aguanta, se rompe y comienzan a rodar. No se llaman plantas rodadoras. Y usted va viendo, hermanos, que todo el freeway de repente aparece, de repente aparece.
Es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo no nos está comparando, que nosotros seamos como esas plantas rodadoras, que cualquier viento de doctrina nos mueve. Cualquier cosita, hermano, que se mueve, que aquí, nosotros nos movemos rápido. Entonces Pablo está diciendo, no, ustedes tienen que ser como esos árboles plantados. Y hermanos, entonces Pablo está diciendo, hermanos, tú eres como un árbol plantado, ya enraizado en Cristo. Conforme tú vas caminando en el Evangelio día tras día, porque mira, día tras día es un desafío, día tras día es una victoria, día tras día, hermanos, es un reto que nos está dando. Día tras día usted tiene que orar en la mañana, día tras día usted tiene que orar a mediodía, día tras día usted tiene que orar en la tarde, día tras día usted tiene que orar antes de acostarse, día tras día usted tiene que orar antes de salir a su trabajo. Ese es un reto. Y día tras día usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, aquí el apóstol Pablo nos hace eco al Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Usted dice, ay, pastor, ese ya me lo sé, ¿verdad? No lo sabemos. Pero lo importante es, hermanos, ponerlo en práctica. Eso es lo importante. Amén. ¿Dicen amén? ¿O no dicen amén? Acuérdense que está saliendo en televisión. Dios. Bienaventurado el varón, dice el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está la delicia del creyente? En la ley de Jehová. ¿Dónde está su delicia? En la ley de Jehová. Nos gusta a veces, hermanos, un buen postre, ¿verdad? Ah, qué rico ese postre, ¿verdad? Que nos dan, ese postre está sabroso, no lo había probado, ese postre. Ahora viene pues, su delicia, su postre es la palabra. Deleítese en la palabra. Porque, hermanos, ahí, verso 4, ahora viene pues el verso 4. Perdón, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿pero por qué prospera? ¿Dónde está plantado? Acuérdense pues, entonces hermanos, Jesús en el último gran día de la fiesta se puso de pie y dijo, si alguien cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Juan 7:37 en adelante. Ahora pónganse a pensar pues, si nosotros verdaderamente, hermanos, si este árbol está plantado junto a corrientes de agua viva, si está plantado, hermanos, bien, está enraizado, se ha extendido, este árbol está hermoso, entonces estamos plantados en Cristo. Amén. Cristo, hermanos, es la fuente que nos da vida a nosotros, que nos da gozo. Otra vez le vuelvo a repetir. Entonces, hermanos, un cristiano arraigado en Cristo no puede estar desanimado, no puede estar pensando en otra cosa que no sea en alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar, hermanos, anuente, tiene que anhelar la casa de Dios, tiene que anhelar la presencia del Señor, tiene que anhelar la palabra del Señor y tiene que anhelar adorar a ese Señor maravilloso. No puede estar desanimado por las circunstancias, por las pruebas, por las luchas, por todo lo que usted esté pasando, hermano. Mi amado hermano, todos los que están en esta palabra de Dios, hermano, los grandes héroes de la fe, todos pasaron por pruebas y todos ganaron la batalla. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaban arraigados en Cristo Jesús. Nadie, hermanos, perdió la batalla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, ahora mire pues, verso 4. El verso 5, el verso 3, perdón, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, cuando da el fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así. No así, ¿quiénes? Los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, son como esas plantas rodadoras, que miren, hermanos, para un lado,
y ahí viene para otro lado, de ahí para otro lado. No, mi amado hermano, usted tiene que ver la palabra de Dios. Usted tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Si le están predicando, si le están diciendo, mi amado hermano, que la palabra de Dios está predicándolo correctamente, usted tiene que ser una persona, hermano, arraigada en Cristo Jesús, en el fundamento de la palabra. Gloria a Dios por eso. Ahora dice, pues, el número 1, hermanos, dice firmemente arraigados de Jesús. Ahora, hermanos, vamos a ir al verso, hermanos. Vamos a volver a Colosenses, capítulo siempre 2. Amén. Si usted lo tiene, me ayuda. Vamos a ver más rápido. Amén. Puedes encontrarlo con esta cosa, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el verso, hermanos, que estamos leyendo es Colosenses 2, verso 7. Entonces dice, arraigados. Ahora dice, pues, ahora dice sobre edificados. De la agricultura ahora pasa a la construcción. ¿Se da cuenta? Primero nos habla de que somos, hermanos, arraigados, plantados. Ahora nos va a hablar de edificación, construcción. Y dice aquí el verso 7. Arraigados y sobreedificados, ¿en dónde? En Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el punto número 2, hermanos, de aquí, o el inciso B, firmemente edificados en Jesús. Aquí se nos compara con un edificio. Fíjense que se nos compara con un edificio. Como este edificio, lo voy a poner por ejemplo. Usted sabe, hermano, que mire, el cimiento es este, ¿verdad? Jesús dice que Él es la piedra angular, la que se pone en las esquinas para sostener, ¿verdad?, el edificio, el fundamento. Nuestro fundamento, en la palabra, hermanos, en el griego, lo que quiere decir, hermanos, es poner algo sobre otro, poner algo sobre otra cosa. Lo que nos está dando a entender es que nuestra base es Cristo. El fundamento de nosotros no puede ser un fundamento diferente al fundamento que hicieron los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ustedes del Nuevo Testamento, claro, del Nuevo Testamento. Porque todo lo que ellos aprendieron de Jesús fueron lo que ellos te enseñaron a la iglesia. Ellos no enseñaron otra cosa que no fuera el fundamento de Cristo. Entonces, ¿por qué lo enseñaron ellos? Porque ellos aprendieron, hermanos, todo y lo trajeron del Antiguo Testamento y usaron la hermenéutica en Jesús para aplicarlo a la iglesia. Entonces, ¿se da cuenta usted que cuando dice que todo el edificio va siendo, hermanos, edificado, pero siempre la base de todo es, o la doctrina, lo que está hablando de fundamento es la doctrina de Cristo? Yo no puedo venir a edificar, hermanos, la iglesia de Jesús trayendo otros argumentos que no sean la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Yo no puedo traer tradiciones de otras cosas metiéndolas a la iglesia que no estén en la palabra de Dios. Y ese es el problema que está pasando en las iglesias. Porque las iglesias no están edificando sobre el fundamento de Jesús, sino que están edificando sobre un fundamento de ellos. ¿Sí me entienden? Donde están dando libertinaje a la gente. Aquí usted puede hacer lo que quiere. Aquí vamos a poner luces, vamos a echar humo. Aquí vamos a traer, hermanos, títeres. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Aquí no importa que usted venga. Hermano, eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Porque entonces estamos fuera del fundamento de la doctrina de Jesucristo. Entonces, podemos ver aquí, mi amado hermano, el fundamento que dice la Biblia del edificio espiritual, que es la iglesia. Acuérdense, pues, el edificio espiritual, hermanos, es la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿cómo está siendo edificada esa iglesia? ¿Cómo su iglesia está siendo edificada en Cristo Jesús? Entonces, hermanos, el fundamento, dice la Biblia, del edificio espiritual, que es la iglesia, son las doctrinas que enseñaron los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, que explicaban el Antiguo Testamento a la luz hermenéutica de Jesucristo. Esas doctrinas es el fundamento del edificio. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí algo bien importante ahorita, hermanos. Gloria a Dios. Arraigados, edificados en Él. Mire, pues, edificarnos, pues, es edificarnos. Lo que estamos hablando de edificación es crecer.
pero crecer en Cristo. Estamos edificándonos. Usted sabe que, mire, pues, una persona, hermanos, que comienza a construir, se da cuenta que él construye un edificio. No puede estarlo construyendo, hermanos, hoy un poco aquí y mañana un poco allá, sino que tiene que ser, hermanos, siempre. ¿Sí me entienden? Entonces, mire, pues, crecer en Jesús, su ejemplo es andar en sus caminos, obedecer sus instrucciones y llegar a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Usted se puede dar cuenta que se comienza una construcción, pero no la comienzan a hacer los cimientos, comienzan a poner, hermano, las paredes, pero llega a un término de esta estatura y ya no sigue. ¿Qué pasa? Se estancó. Entonces mucho cristiano que no crece se estanca. ¿Por qué? Porque no está creciendo en el ejemplo de Cristo. ¿Cuál era el ejemplo que Jesús hacía? Jesús todos los días, hermanos, antes de comenzar una misión, ¿qué hacía Él? Se iba a los montes a tener una relación con papá. ¿Sí me entiende? Antes de salir Él iba a orar. Horas y horas oraba. Era un ejemplo de Jesús. El apóstol Juan en las epístolas dice: seguir las pisadas de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús es vivir lo que está en la palabra de Dios. Mi amado hermano, entonces hay que seguir sus caminos, hay que obedecer sus instrucciones y llegar a ser semejantes a Él en construcción del edificio y del crecimiento, hermanos, y madurar. Tenemos que ser maduros, ya no tenemos que ser niños. Cuando una persona es niña, cualquier cosita lo molesta, cualquier cosita, hermanos, lo distrae, cualquier cosita, hermanos, lo pone de mal humor, lo enoja. Cualquier cosita, hermano, lo desanima, porque es un niño. Usted va con un niñito y ese niño está con un carrito jugando. Usted llega y le quita el carrito. ¿Qué hace el niño? ¿Se pone contento? ¿Se enoja? ¿Hace berrinche? ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces un cristiano que es un niño con cualquier cosita se molesta. Hay que madurar. Es lo que está diciendo, hay que crecer. Amén. Hay que crecer en el Señor. ¿Y sabe quién da el crecimiento? El caminar con Jesús, el andar con Jesús. Los discípulos anduvieron con Él y crecieron con Él. ¿Por qué? Porque ellos entendían, hermanos, y pusieron en práctica todo lo que el Señor les decía. Amén. Entonces, mi amado hermano, dice en Efesios 4, capítulo 13, perdón, Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos. ¿Ya lo tienen? Léalo, pues, hermano, ayúdenme a leerlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de las estaturas de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, aquí dice, mire, pues, lean, hermanos, el verso hasta el verso 16 ahí. Ajá. Llevados por la tierra de todo género, por estratagema de los hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Entonces, mire, pues aquí está, hermanos, la condición de un hombre maduro, ¿verdad? A la medida de qué, de la estatura de qué, y de la plenitud, dice, de Cristo. ¿Para qué? Para que crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza. La cabeza es Cristo. Amén. Entonces, para que crezcamos, hermanos, es decir, Cristo el Señor es el prototipo. Gloria a Dios. El diseño, el modelo. O sea, nosotros tenemos que parecernos al modelo. Y el modelo, la cabeza es Cristo. A Él nos tenemos que parecer. A veces nos queremos parecer a otra persona. No, usted tiene que parecerse a Cristo. Usted tiene que, hermanos, porque Él dice que un día llegaremos a la estatura del varón perfecto. Usted se da cuenta de cuando hay, hermanos, venden un terreno muy grande. Entonces lo primero que hacen, hermanos, es que hacen una casa modelo, ¿verdad? Lo primero que hacen es una casa modelo. Y todas las casas que van a ser iguales. Usted entra, hermanos, a un lugar, a una residencial, usted mira las casas, todas son iguales.
el mismo diseño, porque el que las diseñó, el arquitecto, las hizo iguales. Usted y yo tenemos que parecernos a Cristo. Amén. O sea que, hermanos, su modelo es Cristo. Usted no ponga la mirada en nadie más. Si otro se berrinche, si otro se enoja, si otro se desanima, usted no le ponga importancia. Usted ore por esa persona y usted camine en el camino del Señor. Amén. Porque usted tiene que llegar un día a la estatura del varón perfecto. Porque el modelo a seguir es Cristo Jesús. Él es el modelo. No hay otro modelo. Mi amado hermano. Entonces, mi amado hermano, aquí estamos viendo. El Señor es, hermanos, el modelo. Él es la meta de nuestra edificación. Asimismo, el Espíritu de Cristo es quien nos capacita, fortalece, alimenta en nuestro crecimiento. Y verdaderamente nuestra edificación es solamente en Él. Solamente en Él. Acuérdese, pues, el que está dentro de usted es el Espíritu Santo. Y Él es el que a usted lo guía a toda verdad. Él es el que a usted lo guía para que usted llegue. El Espíritu Santo, cuando Jesús dice, me es necesario irme, porque si no me voy, no viene el Consolador. Cuando venga el Consolador, amén. Entonces, ¿para qué se quedó el Consolador? Es para edificar la iglesia. La iglesia somos nosotros. El Consolador se quedó para edificar a usted y a mí. Cuando estamos tristes, viene el Consolador y nos da consuelo. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 1, 2 y 3 prediqué yo del consuelo? Amén. ¿Quién nos consuela? El Dios de toda consolación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces es el que nos consuela. Entonces, mi amado hermano, esta casa que estamos construyendo tiene que estar bien edificada y tiene que crecer, pero en el modelo de Jesús. Cuando estamos hablando de la iglesia, una iglesia, hermanos, conservadora, es donde se predica Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde seguimos, hermanos, la doctrina de Jesús. También, hermanos, es una iglesia donde adoramos, es una iglesia donde hay compañerismo, es una iglesia, hermanos, unida, es una iglesia donde, hermanos, se practica todo lo que está en la palabra de Dios. Una iglesia santa del Señor, una iglesia edificada, porque a veces decimos la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Oh, pues la iglesia se le está entrando el agua. La iglesia es usted. ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo está esa iglesia? Tiene que estar animada, tiene que estar con gozo, tiene que estar con una perspectiva diferente, pensando ya en el año 2022, aunque tal vez no sabemos si vamos a terminar el 2022 o yo no sé qué va a pasar, solamente Dios tiene, hermanos, el cuidado, pero usted tiene que estar pensando cómo está su iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se levantó esa iglesia hoy, tu domingo? ¿Verdad? ¿Cómo está esa iglesia hoy aquí adentro? Está animada, está desanimada, está cansada, está agotada. Yo no sé cómo está su iglesia, porque la iglesia somos nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo está ese árbol plantado, hermanos? ¿Cómo está arraigado ese árbol? ¿Cómo hemos recibido a Jesús? ¿Verdad? Porque mucha gente recibió a Jesús el día 24, a las 12 de la noche. Estamos recibiendo a Jesús. Hoy vino el Salvador al mundo. No, Cristo ya vino hace muchos años. Y ya yo lo recibí hace 30 y algo de años. Amén. Él, hermano, está arriba, está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. ¿Cómo está esa iglesia? ¿Cómo usted ha recibido, hermanos, este día? Eso es importante. Entonces, amado hermano, el apóstol Pablo nos dice aquí, pero dice, gloria a Dios, nuestra vida debe ser, hermanos, una experiencia continua de desarrollo y maduración en Cristo. Amén. Quien se estanca en el camino queda como un niño indefenso ante las tribulaciones y pruebas de esta vida. Dice que tremendos, hermanos. El que se queda en el camino corre peligro. Y por eso se acuerda que Pablo decía, yo no puedo hablarles a ustedes, decía Pablo. No puedo darles de comer comida sólida, porque ustedes todavía eran niños, ¿verdad? Eran niños, hermanos. Aquí les estaba hablando a una iglesia de Corinto. Habían pleitos entre de ellos. Habían 4 grupos divididos. Había unos unos menos y otros menos, ¿verdad? Y había, hermanos, ¿se acuerdan? Unos decían que eran de Apolos, otros que eran de quién? De Cefas, Pedro. Otros decían que eran de Pablo. Entonces otros analistas decían, nosotros somos de Cristo. ¿Se dan cuenta? 4 grupos en el mismo, hermanos, divididos. ¿Qué eran? Eran niños. Entonces, hermanos, personas que no están creciendo se quedan como niñas. Y un niño está propenso a lo que estoy diciendo aquí, mi amado hermano. Mire,
dice maduración en Cristo, quien se estanca en el camino. Acuérdense que el camino usted no puede quedarse en el camino. Usted tiene que avanzar en este camino. Pastor, pero es muy difícil. Con Cristo lo puede hacer. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted solo no puede. Usted necesita a Jesús. Por eso Jesús viene y lo pone en el camino. Jesús, hermanos, usted no buscó el camino, usted no buscó, no. Cristo ya lo puso aquí en el camino. Ahora camine. Camine, camine. Le van a venir pruebas, le van a venir luchas. Le van a venir tantas cosas, hermano, ataques. El enemigo se va a levantar contra usted. Cuando usted se levanta como un guerrero de oración, el enemigo va a venir a atacarlo. Tal vez no puede con usted porque usted está bien fortalecido en el Señor, pero va a atacar a su esposa, va a atacar a su hijo, va a atacar a su familia, va a atacar a cualquiera, su trabajo, sus finanzas, su salud. Pero usted sigue en el camino. Sigue en el camino. Amén. Porque el que lo fortalece, el que, hermano, le da la fortaleza para avanzar y seguir, es Cristo Jesús en usted. El vive y reina para el siglo de los siglos. Hermano. No es fácil, hermano, este camino. Pero, hermanos, si otros lo han logrado, nosotros lo podemos lograr en Cristo Jesús. Lo podemos lograr, hermanos. Y un día estaremos, hermanos, diciendo, wow, valió la pena. Valió la pena lo que pasamos. Valió la pena las pruebas. Valió la pena la lucha. Valió la pena las tristezas, los dolores, la soledad, lo que vivía. Pero lo importante es que ahora estoy en la presencia del Señor. Logré llegar a la meta. Y no fui yo solo, porque Cristo está con nosotros. Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, niños de indefensos, dice, ante las tribulaciones y pruebas de esta vida, abofeteado por todos los vientos de doctrina. Porque, hermanos, eso estamos pasando ahorita, hermanos. Si alguien, hermanos, ha sido atacado en la iglesia, tanto viento de doctrina falsa, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Y si usted no tiene cuidado, si usted no está bien cimentado en la palabra del Señor, lo pueden engañar. Lo pueden, hermanos, sacar. Pablo, por eso, si usted puede leer en su casa todo el capítulo de Colosenses, se va a dar cuenta que Pablo los está, hermanos, los está animando, los está felicitando, porque esos colosenses, hermanos, habían recibido a Jesús y ellos ahora, hermanos, estaban siendo atacados por los gnósticos. Ellos estaban siendo atacados por personas, hermanos, que les decían que Jesús no era la solución, que la sabiduría la podían encontrar ellos en otras cosas. Entonces Pablo dice, no, Pablo, yo me gozo con ustedes porque había un tal Epafras, que él había llevado un mensaje, él les había enseñado. Entonces él está diciendo, wow, esos colosenses están firmes. Esos colosenses han recibido a Jesús y siguen firmes, están caminando en ese camino, están arraigados en el Señor Jesús, están plantados en el Señor Jesús y siguen avanzando. Yo puedo decir eso en esta preciosa mañana. Iglesia Cristiana Emanuel está plantada en Cristo. Iglesia Cristiana Emanuel, durante todo este año 2021 estuvimos en pruebas, luchas, hermanos, y tantas cosas, pero hoy, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo victoria, amén, porque hemos estado caminando en el camino de Cristo Jesús. Estamos fuertes porque, hermanos, Dios es fuerte con nosotros, ¿verdad? Porque si alguien nos tuvieron pruebas, hermano, todos tenemos pruebas, ¿verdad que sí? Pero aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí? No porque somos buenos, sino porque Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuándo Dios es bueno? Amén. Y en todo tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a leer siempre, hermanos, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Número 3, hermanos, la fe. Gloria a Dios. Confirmados en nuestra fe en Jesús. Es el punto número, o el inciso A, B, C y D. Confirmados en nuestra fe en Jesús. Colocar algo, hermanos, es importante, hermanos, o colocar, hermanos, una cosa sobre otra, y nuestra fe está colocada en Jesús. Todo lo que, hermanos, creemos en Él, porque sabemos que Él lo puede hacer todo, ¿verdad? Nuestra fe está puesta en Él. Sabemos que Él nos va a dar un día la patria celestial. Él lo ha prometido. Cuando Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho, me voy pues a preparar el lugar. Creemos por fe que un día estaremos con Él, ¿verdad? Esas mansiones que Él tiene preparadas para nosotros. Gloria a Dios por eso, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermano, confirmados, establecidos o consolidados en la fe, tal como fuisteis instruidos. Amén. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante. Una persona, hermanos, gloria a Dios, fue puesta sobre el testimonio que tú recibiste del Evangelio acerca de Cristo. Fíjate, pues, en el Evangelio se va a encontrar muchas promesas de Dios.
¿verdad? Cuando Él está diciendo, hermanos, en las tormentas, por ejemplo, cuando Él, hermanos, estaba con sus discípulos, ¿se acuerdan cuando se levantó la tormenta y los discípulos estaban solos en la barca? Jesús llega al barco y les dice: no temáis, yo estoy con vosotros. Por fe sabemos, hermanos, que pueden venir, hermanos, pruebas muy difíciles, ¿verdad? Problemas, dificultades, yo no sé qué se levanten, pero nuestra fe está puesta que Él va a estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros a veces, hermanos, pensamos que, porque han habido momentos que hemos clamado, hemos orado, hemos llorado delante de la presencia del Señor, hemos derramado nuestra alma delante de Él y como que no hay una respuesta. Como que estuviéramos, hermanos, orando a algo que no existe, como algo que, hermanos, no hay una respuesta. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Él está callado es porque Él va a responder. Cuando Él está en silencio, dice la alabanza, ¿verdad? Es cuando Él va a responder. Y hay cosas que tal vez Él no nos lo va a dar, porque pueden ser cosas que nos van a dañar, ¿verdad? A veces todo lo que le pedimos no lo da Dios, pero a veces Dios, hermanos, siempre nos da cosas que no necesitamos. Entonces la fe que hemos puesto en Él es, la fe es la certeza de algo que no se ve, es la convicción. O sea, nosotros, hermanos, creemos en un Dios que no lo hemos visto, pero lo sentimos. Y lo podemos visualizar a través de su palabra, que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios poderoso, y que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnisciente. Que cuando usted en esos momentos que está, hermano, tal vez en su vehículo y viene, hermanos, la prueba o viene a su mente los recuerdos que lo hacen, hermanos, sentirse triste, que lo hacen sentirse solo o sola. Esos momentos que usted ha puesto su confianza en el Señor, y ahí es cuando el Señor viene y lo consuela. Es cuando el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy el que te sostengo en mis manos, yo soy el que te levanto, yo soy el que te fortalezco en este momento que estás triste, que estás solo, que estás sola, que estás pasando momentos difíciles. Recuerda que yo soy tu Padre, y recuerda que yo estoy contigo en todo momento, aun cuando nosotros estamos dormidos. Cuando los hermanos, nuestra mente, nuestra conciencia, hermanos, no está en sí pensando lo que está pasando en ese momento porque estamos dormidos, aún ahí está el Señor con nosotros. Aún ahí el Señor nos respalda, aún el Señor ahí nos cuida. Porque si el Señor no nos cuidara, hermanos, ¿qué sería de usted y de mí? Esa es la fe que nosotros tenemos en Él. Una fe, hermanos, que creemos que ese Dios poderoso está con nosotros en todo tiempo. Y que vamos a comenzar un año nuevo, pero no lo vamos a comenzar solos. Tenemos la fe de que Él está con nosotros y que Él estará con nosotros, y tenemos la fe en ese Dios que aunque estemos muertos, Él nos va a resucitar de ahí. Tenemos la fe, mi amado hermano, que a pesar de todo lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros. Esa es la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? De que un día va a venir por usted y por mí, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, pero la fe que tenemos de que Él nos va a llevar, y nos va a llevar a un lugar muy hermoso. Y ese lugar hermoso, hermano, oh, sí, ese lugar hermoso, hermano, donde muchos a veces no queremos, ¿verdad? Pero es un lugar muy bonito, donde no hay dolor. Mire, ahí no hay dolor, ahí no hay tristeza, ahí ya no hay, hermanos, afanes, ahí ya no hay preocupaciones, ahí no hay nada más que solamente estar en la presencia de Dios. Esa es la bendición y la fe de tener a un Dios poderoso. Hermano amado, nosotros no creemos en un Dios que no puede hacer las cosas. Nosotros no creemos en un Dios que está ahí, tal vez en una cruz, crucificado y que no se puede mover. El Dios que nos alabamos es un Dios vivo. El Dios que usted alaba, hermanos, está ahí con usted. El Dios que usted alaba está en su carro cuando se va a su carro, cuando usted está con sus niños. Ese Dios que usted cree en Él está en la escuela cuidando a sus hijos. A veces no nos preocupamos por los niños. Ese Dios que usted cree en Él está en México también cuidando a su familia. Usted ora y clama por ellos, pero Él tiene el cuidado de ellos, de sus papás, su familia. A veces nos preocupamos más allá
Y el Señor dice, no te preocupes, yo tengo cuidado de ellos. Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque se levanten, hermanos, ¿verdad? Ejércitos, aunque se levante guerra contra mí, dice, yo estaré confiando. ¿En quién? En Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Él es todo para nosotros. Y voy a terminar con el número 4, hermanos. Y dice, abundando en acción de gracias. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? ¿Se dan cuenta? Primero, hermanos, ¿cómo recibiste a Jesús? El otro es, hermanos, arraigados. El otro es la fe. Y ahora hay que dar acción de gracias. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, aquí en el 4, hermanos, te das cuenta que tú recibiste a Jesucristo por fe. Y el número 4 es el inciso A, B, C, D, es rebosando de gratitud. Ese es el punto 4. El punto 2, rebosando de gratitud. Un corazón, hermanos, que ha sido redimido es un corazón agradecido con Dios. Un corazón, hermanos, que ha sido transformado por Dios es un corazón alegre. Un corazón, hermanos, que no mira a diestra y a siniestra, como digo al principio. No está pensando, hermanos, en hacer cosas que no son agradables. Está pensando en agradar a Dios, porque ese corazón está agradecido. Por eso se recuerda que hacemos, hermanos, un culto de acción de gracias. Agradecidos con Dios. No es tanto el comer, no es tanto, hermanos, porque la comida va y viene, hermanos. Usted sabe que el comer, Jesús dijo, todo eso no edifica, todo eso, hermanos, se va. Pero lo importante es la coinonía. Lo importante es la unidad entre nosotros. Lo importante es alcanzar almas para el Señor Jesús. Acción de gracias por todo lo que el Señor está haciendo. Acción de gracias por la salvación que nos ha regalado. Porque estábamos perdidos, sin Dios, sin paz, sin consuelo. Éramos, hermanos, advenedizos, extranjeros de Dios. Estábamos, hermanos, había una pared intermedio donde usted y yo no teníamos acceso a Dios. El pecado no nos dejaba llegar a Dios. Pero Dios puso gracia, su amor y su misericordia. Mire, puso los ojos en cada uno de ustedes. Habiendo tanta gente, más importante que usted y yo. Habiendo más gente, hermanos, más preparada que usted y yo. Gente intelectual, gente, hermanos, tal vez económicamente mejor que nosotros. Pero a Dios le plació, óigalo bien en esta preciosa mañana, poner la mirada en usted. Dios puso los ojos en cada uno de ustedes. ¿Y sabe para qué? Para que usted le dé gracias. Para que usted, hermano, lo alabe y lo glorifique. Por eso es entrar por sus puertas con acción de gracias. Reconocer que Dios nos hizo a nosotros, ¿verdad? Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que, hermanos, con acción de gracias, entrémosle al Evangelio. Y acuérdese, pues, cuando usted vaya en el camino, porque usted ya está en el camino. Aquí no es que, ¿será que voy a caminar o será que no voy a caminar? Usted ya está en el camino. O sea, usted ya está en el camino y usted ahora lo que tiene que hacer. Camine. ¿Cómo va a caminar? Mire Hebreos y se da cuenta, hermanos, los héroes de la fe. Como ellos caminaron, así camine usted. Puesta la mirada en Jesucristo. Hebreos, se puede ver el libro de Hebreos, donde están los héroes de la fe. No sé, no me acuerdo si es el 10, hermanos, ahorita. Si alguien lo sabe, me lo puede, pero ahorita mi mente no está ahí. Si me entienden, pero está en Hebreos, no sé si es el capítulo 10 o 9, creo algo así está ahí. 11, hermanos, perdón, es en el 11, ya me acordé ahorita. El capítulo 11 de Hebreos, usted puede ver ahí, todos los héroes de la fe. Y todos alcanzaron la promesa, pero porque su fe y su mirada no estaba en ellos, estaba en Dios. Entonces caminar, hay que caminar en el camino que ya Dios nos puso. Amén. Así que Dios les bendiga, denle un fuerte aplauso al Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para Jesucristo. A Él sea la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos, hermanos. Y si va a comenzar un año nuevo, comiencen, hermanos, siempre, hermanos, en el camino del Señor.
Dele gracias a Dios por su familia, por todos sus tamalotes que se comió. Amén. Así que gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Y acuérdense, pues, su mirada tiene que estar puesta solamente en Cristo. No la ponga en el hombre le va a fallar. Póngala en Jesús. Si usted la pone en el hombre, se va a decepcionar. Pero póngala en Cristo. Él es el modelo a seguir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por todas tus maravillas, por todas tus grandezas. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Que tu palabra, Señor, haya hecho eco en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, haya sido plantada en buena tierra y que dé el fruto que tiene que dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice este hermoso pueblo que te alaba, que te glorifica, que te exalta. Te damos honor, te damos gloria y te damos alabanza. Ayúdanos a arraigarnos, a crecer, a madurar a través de ti. No a través del hombre, sino a través de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a